Eh, bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio acerca de tensiones en 3 dimensiones. Y bueno, el ejercicio dice así: un aerogenerador es colocado en una torre sujeta por 3 tensores, cada uno separado 120 grados, dispuestos sobre su base. Suponga que la torre tiene una masa de 400 kilogramos. El viento impacta sobre los álabes a una velocidad de 18 metros sobre segundo con un 10% de masa de agua. Los álabes tienen un radio de 3.2 metros. Determinen la tensión T1, T2 y T3 cuando el viento incide a 60 grados sobre T1 y T3. Bueno, para empezar a resolverlo pues necesitamos un esquema, y bueno, para evitarnos problemas de dibujo y pues, problemas de visualización en las perspectivas que podemos hacer un dibujo acerca de este problema, pues he hecho un dibujo en un software CAD. Y bueno, aquí tenemos a nuestro pequeño aerogenerador. Bueno, aquí tenemos las aspas, y pues bueno, sobre estas aspas va a impactar el viento, ¿no? Y va a generar una fuerza. Y bueno, tenemos las 3 tensiones, que son estos 3 tirantes que bajan de la torre. Hay algo que no se especifica en el ejercicio, y es que la altura hasta donde están los tensores, desde la superficie hasta la altura, pues es de 40 metros. Y la distancia de la torre hacia los tensores sobre el plano donde están sobre la superficie terrestre, pues es de 30 metros, ¿no? Entonces eso es bueno, porque hay que aclararlo porque nos va a servir para poder resolver el ejercicio. Bueno, pues ahí tienen el dibujo. Algo interesante que se comenta es que el viento impacta a 60 grados entre T1 y T3. Eso quiere decir que bueno, dado que los sensores están dispuestos 120 grados, es decir, 120 de acá, hasta este otro tensor, y el viento va a estar impactando a 60, pues es exactamente a la mitad, ¿no? Lo que quiere decir que si lo vemos desde arriba, ¿sí? El viento va a impactar en esta dirección. Y bueno, T2 prácticamente no va a ser fuerza, ¿no? Las fuerzas de tensión van a recaer sobre estas dos, sobre esta y esta otra, ¿no? Les vamos a dar nombre. Vamos a decir que esta es T1, esta es T2 y esta es T3. Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Para ello necesitamos formular un sistema de ecuaciones, ¿sí?, donde se vean involucradas todas las fuerzas. Y vamos a partir del hecho de que el sistema está en equilibrio, lo cual quiere decir que que la sumatoria de fuerzas en cada una de las componentes pues es equivalente a 0. Entonces, bueno, vamos a empezar a construir ese sistema de ecuaciones para poder resolverlo, donde se vean involucradas cada una de las variables. Bueno, entonces, como es un sistema en 3 dimensiones, pues vamos a tener 3 componentes. Entonces podemos escribir nuestra sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Y qué va a ser igual? Bueno, también a la sumatoria de fuerzas en Y igual a la sumatoria
de fuerzas en Z, es decir, cada una de las componentes, de la sumatoria de fuerzas de las componentes va a ser igual a 0. Entonces empezamos a construir la primera. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en Z, ¿sí? Que es igual a 0. Bueno, para ello necesitamos anclar un sistema coordenado para poder trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Okay. Bien, vamos a anclar nuestro sistema coordenado. Pues bueno, prácticamente aquí, donde están yaciendo las tensiones. Entonces, bueno, viendo al aerogenerador desde esta perspectiva, pues este sería nuestro eje Z. Sí, aquí tendríamos nuestro eje X y aquí tendríamos nuestro eje Y. Bueno, podemos trazarlos de diferente manera. Algo conveniente sería poder anclar el eje X directamente con la tensión 1. Es decir, que el ángulo entre el plano XZ y el tensor 1 o las proyecciones del tensor 1, el ángulo sea 0, ¿no? Desde esta imagen podríamos trazar tal vez así nuestro componente en X, en Z, y muy probablemente tal vez de esta manera. Nuestra componente en Y. Ok. Entonces, vean, nuestro primer ángulo que necesitamos expresar es el ángulo que hay desde el eje Z hasta cada uno de los tensores. Sí. Entonces, necesitamos este ángulo. ¿Cómo lo podemos hacer para determinarlo? Bueno, vean, desde aquí vamos a generar una vista tal vez así, ¿sí? Entonces, fíjense, pues nosotros necesitamos el ángulo desde el eje Z hasta el tensor. Sin embargo, bueno, nosotros conocemos esta altura y conocemos esta distancia. La altura es de 40
40 metros y esta distancia es de 30 metros, lo cual quiere decir que podemos conocer este ángulo, al cual, bueno, vamos a llamar alfa, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a quedarnos con esta misma. Entonces vamos a determinar este ángulo, al cual le vamos a dar el nombre de alfa. Sabemos que la altura es de 40 metros y esta distancia es de 30 metros. Bueno, recordando un poco las relaciones trigonométricas, sabemos que tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es equivalente al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Lo cual quiere decir que entonces alfa es igual a tangente a la menos 1 del opuesto, en este caso sería 30 sobre 40. Entonces eso quiere decir que alfa es igual a 36.86 grados. Ahora, entonces θ, que es el ángulo desde Z hasta donde está el tensor, vemos θ2 que hace referencia al tensor 2 y este θ1 que hace referencia al tensor 1, pues es equivalente a 180 menos alfa, que es igual a 143.13 grados. Bueno, ya tenemos a θ. Entonces bueno, entonces lo que queda ahora para nuestro sistema que estábamos construyendo, para determinar cada una de las componentes en Z de los tensores, pues solo queda, bueno, multiplicar. En este caso sería, empezamos con el tensor 1 por coseno de θ, que es el ángulo que encontramos, 143.13, más T2 por coseno de θ. Hay que aclarar que es para cada tensor, θ1, θ2, más tensión 3 por coseno de θ3. Ahora hay que ver si hay alguna otra fuerza implicada en el eje Z, como es el caso del peso. ¿Sí? Bueno, el peso de todo el sistema va en este sentido, va en el eje Z negativo y equivale, bueno, la multiplicación nos dan la masa, que son 400 kilogramos, por la aceleración gravitacional, son 3.924. Como va en dirección negativa, entonces ponemos menos 3.924. ¿Hay alguna otra fuerza en Z? No, solamente esas, ¿no? Bueno, ahora vamos a construir la ecuación que compete a las fuerzas en X. O también lo podemos hacer para Y. Bueno, como estamos en un sistema de 3 dimensiones, entonces cada una de las componentes pues va a ser equivalente a tensión 1
por seno de teta 1 por coseno de phi. Bueno, ¿quién es phi? En este caso sería phi 1, ¿no? ¿Quién es phi? Pues phi es el ángulo, vamos a verlo desde arriba, es el ángulo que yace en el plano XY, que viéndolo desde arriba, pues el plano que estamos viendo para nuestro sistema es el plano XY. Entonces es el ángulo, hay que determinar cuáles serían nuestros ejes, dónde construiremos nuestros ejes. Entonces es el ángulo en este sentido, ¿no? Voy a guardar una imagen de esta perspectiva. Pues aquí. Ok. Ok. Y ahora vamos a abrir esto. Ok, entonces aquí hay que ver cómo vamos a construir nuestros ejes X y Y, ¿no? Entonces, para facilitar el trabajo es conveniente que consideremos, podemos partir de algún tensor, en este caso yo recomiendo partir del eje del tensor 1. Entonces aquí construiríamos a nuestro eje X. Sería X positivo, X negativo. Y entonces, más o menos por acá, pasaría nuestro eje X. Nuestro eje Y, perdón. Nuestro eje Y positivo, Y negativo. Muy bien, entonces phi vendría siendo el ángulo que se empieza a contar en sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto al eje X positivo. Entonces eso quiere decir que el tensor 1 tiene phi 1 vendría siendo igual a 0. Phi 2, que compete a la tensión 2, puede ser el ángulo de acá para acá. Y como están a 120 grados dispuestos, pues sería 120 grados. Y phi 3, 240. De acá hasta acá. Muy bien, entonces ya tenemos los tres ángulos. Voy a guardar esto. Y voy a abrir. Ok. Entonces, pues ya, ahí está identificado quién sería phi 1, sería 0, quién sería phi 2 y phi 3. Entonces, para la tensión 2, tendríamos multiplicado por seno de teta 2 por coseno de phi 2 más para la tensión 3, coseno de phi 3 por seno de teta 3. Ahora hay que preguntarse si habría otra fuerza implicada, que sí la hay de hecho. Vamos a regresar a este sistema, este dibujito. Y bueno, vean que en este sentido vendría la fuerza impactada por el aire. Sí,
Entonces, con respecto a nuestro eje, pues aquí vendría esta fuerza, y esta fuerza pues tiene dos componentes. Tiene una componente, fíjense, en X. Lo voy a pintar de otro color. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Es decir, existe FA en X y FA en Y. ¿Sí? ¿Cómo determinaríamos FA en X? Pues bueno, pues sería la fuerza del aire multiplicada. Decíamos que este ángulo es precisamente Φ2, ¿no? Entonces sería por coseno de 120, y FA en Y, F aire por seno 120. Ahí está. Ahora solo nos falta determinar la fuerza del aire. Y para ello vamos a considerar la relación, la variación del momentum con respecto al tiempo. Como ya se había comentado, bueno, de esta relación hay dos variantes, ¿no? Una de ellas es que la fuerza es equivalente a la velocidad por la variación de la masa con respecto al tiempo. En otras palabras, es equivalente a la velocidad por el flujo másico, donde el flujo másico es equivalente a la densidad del fluido por el área por donde pasa, el área transversal, y la velocidad. Aquí hay que tener en cuenta que estamos considerando un 90% de aire y un 10% de agua. Eso quiere decir que el flujo total es equivalente al flujo de agua multiplicado por un 10% más el flujo de aire multiplicado por un 90%. Bueno, entonces el flujo másico total es equivalente a, bueno, en el caso del agua su densidad es 1000 multiplicado por el área, que vendría siendo, dado que es un círculo de 3.2 metros de radio, 32.17 por la velocidad, que es
18 por 0.1 más 1.28, que es la densidad del aire, 32.17, el área transversal por 18 metros sobre segundo, la velocidad, y el 90% de aire. Entonces, equivalente 57.905.97 más entonces el flujo másico es igual a 58.572.07 kilogramos sobre segundo. Por lo tanto, entonces la fuerza, bueno, ya no podemos hablar de una fuerza de aire, más bien de una fuerza total de la mezcla. Es equivalente entonces a 58.572.7 por la velocidad, que es 18. Es equivalente a 1.054.297.38 newtons. Ahora, esta fuerza se va a dividir, como ya habíamos comentado aquí arriba. Esta fuerza se va a dividir en sus dos componentes, en FA en X y FA en Y, que son las dos fuerzas que requerimos. Entonces, bueno, aquí están las ecuaciones. Por lo tanto, entonces, FA en X va a ser equivalente a 1.054.297.38 por coseno de 120, es decir, menos 527.148.7. Y FA en Y sería equivalente a la multiplicación de 1.054.227 por seno de 120, es decir, menos no. Este dato no es correcto. No es correcto, ya que la componente en Y tiene que ser positiva. Entonces,
Ajá. Sí. El dato correcto es de la fuerza A en Y es 913.048. Okay. Muy bien. Ahora pues podemos regresar a nuestro ejercicio y completar la relación faltante, que entonces en la componente en Y, bueno, aquí estábamos viendo la componente en Z. Entonces vamos a agregar el valor que es como es negativa, bueno, la ponemos con todo y signos, son 527.148. Y bueno, esto tiene que ser igual a 0, por supuesto. Ahora las componentes de las fuerzas en Y, igual tendríamos la tensión 1, seno de teta 1 por seno de phi 1 más T2 seno de teta 2 por seno de phi 2 más T3 seno de phi 3 por seno de phi 3. Ahora nos hace falta la componente FA en Y. En este caso es positiva, más 913.048.31 newtons. Bueno, igual a 0. Bueno, ahora lo que resta es pues ir reduciendo el sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, en este caso sabemos que teta 1 es igual a teta 2 igual a teta 3 y es igual a 143.13, ¿no? Entonces nuestra sumatoria de fuerzas en Z quedaría menos 0.8 T1 menos 0.8 T2 menos 0.8 T3 igual a 3.924. Luego extraemos seno de 143.13 y multiplicamos por coseno de phi 1 y sabemos que phi 1 es 0, coseno de 0 es 1, por lo tanto nos queda entonces 0.6 en T1. Luego para la siguiente sería seno de 143.13 por coseno
de 120. Eso es menos 0.3 T2 y entonces vendría otra vez seno de 143.13 por coseno de 240 es igual a menos 0.3 T3 y que va a ser igual a menos 52.700, no, perdón, 527.148. Aquí sería positivo. Noten que los valores que no están multiplicados por una variable los he movido de miembro de la ecuación. Y ahora la última. Entonces igual seno de 143.13. Bueno, aquí esta ecuación sería 0, ¿no? Porque seno de 0 multiplicado por todo esto sería 0. 0. Y entonces para la siguiente sería por seno de 120, que sería 0.5196 de T2 igual seno de 143.13 por seno de 240. Eso nos daría menos 0.5196 de T3 y que va a ser igual, bueno, aquí la tenemos positiva, pasaría como negativa. Ok. Muy bien, entonces ya aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. De acuerdo. Entonces, bueno, hay que resolverla. Hay que resolver el sistema. Bien. Bueno, entonces para resolver el sistema de ecuaciones vamos a hacer una matriz de coeficientes. Vamos a poner solamente los coeficientes. Menos 0.8, menos 0.8, menos 0.8. Igual a 3.924. 0.6 menos 0.3 menos 0.3 igual a 527.148. 0 más 0.5196 menos 0.5196 igual a menos 913.048. Ahí está. Bueno, ahora para esta matriz de coeficientes vamos a multiplicar por el inverso a la ecuación 1, es decir, por 1 sobre menos 0.8. Esto es con la intención de hacer 1 a este coeficiente y entonces podamos eliminar a las demás.
Muy bien, entonces al multiplicar la ecuación 1 por el inverso, lo que obtendríamos es precisamente 1 más 1 más 1 igual a menos 4905. Muy bien, y las demás ecuaciones pues quedan igual. Ok, entonces ahora a la ecuación 1 la vamos a multiplicar por menos 0.6 para sumarla con la ecuación 2. Ok, entonces como consecuencia bueno, entonces nos quedaría la ecuación 1 prácticamente igual y en la siguiente, bueno, hay que hacer las operaciones, sería menos 0.6 por 1, menos 0.6 más 0.6 nos daría 0, menos 0.6 por 1 es lo mismo, menos 0.3 nos daría menos 0.9, para la siguiente sería pues lo mismo, y en la siguiente nos quedaría menos 0.6 por menos 4905 más 527.148. Esto es igual a 530.091. Ok. Y bueno, la siguiente ecuación nos quedaría igual. Sí, 96. 913.048. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es convertir 1 a este término para poder restar y hacer 0 a este otro, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por el inverso, que sería 1 sobre menos 0.9, ¿no? Entonces la ecuación 1 pues nos queda igual. La siguiente, bueno, nos quedaría 0. Nos quedaría más 1 más 1 igual a menos 588.990. Ok, ahora ya que la tenemos convertida a 1, podemos multiplicarla por menos 0.5196 y sumar
a la ecuación 3. Ok, entonces lo hagamos. Para la primera pues sería 0. Para la segunda sería este valor por 1, pues es este mismo valor, menos 0.5196 más 0.5196 nos daría 0. Y el siguiente pues prácticamente se sumaría, ¿no? Menos 0.5196 por 1 nos daría menos 0.5196. Entonces esto nos da menos 1.0392. Ahora nos hace falta el otro término. Sería menos 0.5196 por menos 588.990. Ok, esto más menos 913.048.3. Esto nos da menos 607.009. Ok, entonces ahora lo que queda es que de esta ecuación, de la ecuación 3, vamos a multiplicarla por el inverso para convertir el último coeficiente a 1, ¿no? Menos 1.0392. Ok, entonces como consecuencia en nuestro sistema de ecuaciones tenemos 1 más 1 más 1 igual a menos 4.905, 0 más 1 más... Adiós. Sería más 1 igual menos 588.990. Sería 0 más 0 más 1 igual a... sería lo equivalente a dividir 607.009 sobre menos 1.0392. Y eso nos va a dar menos 584.101.9. Bueno, aquí sería ya positivo, sí. Menos por menos. Muy bien, lo cual quiere decir que, bueno, de esta ecuación nosotros tenemos, pues este 1 está multiplicando a nuestra variable t3, lo cual quiere decir que t3 es igual a 584.141.9. Muy bien, ahora de la ecuación 2 podemos extraer a t2, porque bueno, este 1 está multiplicando a t2 y este t3, lo cual quiere decir que tenemos una ecuación como esta. Bueno, primero va t2. T2 más T3 es igual a menos 588.990. Y dado que T3 es equivalente a este término, entonces
T2 sería equivalente a menos 588.990 menos 584.101.9. Y esto es igual a menos 1.173.101.9. Muy bien. Ahora, de la ecuación 1, podemos extraer a T1, que es aquí nos hace falta, haciendo referencia a la ecuación de arriba. Tendríamos T1 más T2 más T3 igual a menos 4.905. Bueno, lo cual quiere decir que T1 es igual a menos 4.905. T3 menos T3 sería 584.101.9 más T2, cambiaré de signo, 1.173.101.9. Muy bien. Lo cual quiere decir que T1 es equivalente a 584.085. Muy bien. Vean que de acuerdo a nuestro esquema que teníamos por acá, la tensión T1 y la tensión T3 son prácticamente quienes van a estar soportando la fuerza ejercida por el aire en este sentido. T2 prácticamente queda pues sin hacer ningún trabajo, ¿no? sin tener una fuerza en resistencia. Y bueno, en principio también como están repartidas geométricamente, o sea, el aire impacta exactamente la mitad, pues en magnitud la tensión T1 y T3 deben de ser aproximadamente iguales, y eso es lo que estamos obteniendo para T1 y T3. Son aproximadas, por supuesto, son newtons. Y bueno, T2 es negativa. Esto significa que bueno, la tensión T2 prácticamente no, como ya se comentó, no está haciendo ninguna fuerza en sí para sostener a nuestro sistema. Bueno, una cosa más que quisiera comentar es que bueno, para calcular las fuerzas FAX y FAY, como las hemos nombrado en el ejercicio, nosotros partimos de la idea de que bueno, tenemos un área donde se impacta de manera perpendicular el aire, es decir, aquí están pues las aspas, los álabes, ¿sí? Y pues estos álabes están girando. El aire impacta, es verdad, solamente sobre estas zonas, ¿sí? Y bueno, nosotros ocupamos todo el área. Sin embargo, es decir, todo el área del círculo. Sin embargo, estas zonas, las que voy a pintar de color rojo, es decir, estas zonas, pues de alguna manera por estas partes el aire fluye sin hacer ninguna resistencia. Sin embargo, bueno, los álabes están girando, y aunque es verdad,
nunca se va a comportar este sistema como si fuese como si fuera un plato gigante donde impacta el aire. Pero bueno, estamos suponiendo que nos aproximamos, ¿sí?, cuando los álabes están girando. Es decir, que este sistema, cuando los álabes giran, pues lo estamos aproximando a tener un plato totalmente plano donde el aire está impactando de manera perpendicular, ¿no? Como si fuese un área sólida. Y bueno, eso es todo.